Mi nombre es Israel, para los que no me conocen, porque veo muchas caras nuevas. Algunos ya me conocen. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Vale, bien. Bueno, buenas noches, hermanos. Otra vez yo. El pastor nuevamente me pidió si podía apoyarle en este día y yo acepté con gusto. Pues en primer lugar le doy gracias nuevamente al Señor por darme esta oportunidad y por permitirme traerles este mensaje. En segundo lugar doy gracias al pastor y a todos ustedes por atenderme también y recibirme. Quiero también mencionar a mi profe Matías, ya que él me apoyó mucho durante mi primer año aquí en la iglesia y aún lo hace. Y también a mi profe José, porque las clases que tomamos Euge y yo con él realmente nos sirven de mucho, nos ayudan mucho. Podemos entender sobre más temas de la Biblia y también que nos gusta mucho porque conversamos de diversas situaciones y preguntas bíblicas que nos planteamos. Uno de los personajes que más ha sonado, además del Señor Jesucristo, en nuestras conversaciones es el famoso Rey Salomón. Ellos ya me entienden. Vale, hermanos, el tema que he elegido para esta oportunidad se titula ¿De qué te quiere convencer el Espíritu Santo? ¿De qué te quiere convencer el Espíritu Santo? Y quiero que desde el inicio de esta prédica te lo tomes personal, ¿vale? Diciéndote a ti mismo, ¿de qué me quiere convencer el Espíritu Santo? Enfócate solo en ti, porque si recibes y crees lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar y mostrar, lo haces personalmente. Y si lo rechazas, también lo haces personalmente. Dios obra personalmente con cada persona. Nosotros seremos juzgados personalmente por recibir y creer o por rechazar y no creer la enseñanza del Espíritu Santo. Así que te pido por favor que no mires al costado, en el sentido de que no pienses en otra persona más que en ti mismo solo en esta oportunidad, por favor. Seas creyente o no, por favor presta atención. Si eres creyente, edifícate y recuerda de qué te convenció el Espíritu Santo y reafírmalo y dale gracias a Dios. Pero si no eres creyente, amigo o amiga, presta mucha más atención, porque esta noche puede ser noche de salvación para tu alma. No dejes que esta oportunidad se te escape. Y si estás en duda de qué es lo que Dios te quiere mostrar, si no sabes si eres hijo o no de Dios porque estás confundido de tantas enseñanzas que has escuchado, es hora de que esa angustia acabe, porque Dios quiere que estés seguro. Solamente en este mundo se puede ser hijo de Dios o hijo de Satanás. No hay un punto medio. Así que amigos, les pido una vez más, por favor, encarecidamente que presten atención. No porque sea yo quien viene y se pare acá en este púlpito, sino porque el mismo Señor Jesús le dio mucha importancia y puso énfasis declarando de qué nos convencería el Espíritu Santo. Así que antes de empezar, oremos, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por reunirnos aquí esta noche. Gracias, Señor, en lo personal por permitirme traer este mensaje, Señor. Te he pedido, por favor, que toques los corazones, Señor, de todas las personas que han venido, Señor, sean hijos o no hijos. Sabemos que tú sigues convenciendo al mundo, Señor, para que ellos puedan ser hijos tuyos, Señor. Redarguye, por favor, las mentes, los corazones, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y quiero que me acompañen con sus Biblias, por favor, al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 9. Y lo vamos a leer. San Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 9. ¿Vale? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Empecemos con el versículo 7, por favor. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El tiempo del ministerio de Jesús en esta tierra ya estaba terminando, y esto causaba tristeza en sus discípulos. Ellos habían visto los milagros de Jesús, ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, ellos se sentían seguros y protegidos a su lado.
Pero al escuchar que él mismo les decía que iba a morir en la cruz y que luego se iba al que lo envió, o sea, su Padre, les causaba angustia y tal vez preocupación. Porque si mataban al Maestro, ¿qué no harían con ellos? Pero notemos cómo el Señor Jesús los calma diciéndoles, estas palabras son claves: os conviene que yo me vaya. O sea que no es malo que yo me vaya, les dice el Señor. ¿Recuerdan que el Señor les dijo que les iba a preparar morada? El Señor no se va simplemente porque sí. Él tiene razones para irse. Hay un beneficio para sus hijos en que Él se vaya. Por eso Él dice, os conviene. Porque el Señor no miente. Si no nos conviniera que Él se vaya, Él lo diría. Tal vez incluso no se iría. Él nunca ocultó nada. Él no ocultó su muerte, Él reveló su propósito desde el principio. Ahora, si bien es cierto que el Señor ascendería a los cielos, no los iba a dejar desprotegidos a sus discípulos, sino que les iba a enviar a alguien, y notemos el nombre de ese alguien, el Consolador. Y sabemos que ese Consolador es también Dios, es Dios Espíritu Santo. Tiene los mismos atributos que Jesús y Dios Padre. Ahora, que tengan los mismos atributos y sean iguales de poderosos, no quiere decir que siempre desempeñen las mismas tareas, aunque en muchas ocasiones lo pueden hacer. Y aquí no estoy diciendo algo incorrecto. Por ejemplo, quien murió en la cruz fue Dios Hijo, quien es Jesucristo. En la cruz no murió Dios Padre ni Dios Espíritu. Pero sí es cierto que hay un plan de redención efectuado entre los tres, en el cual cada uno tiene una función. Por ejemplo, veamos el famoso versículo de Juan 3:16. Siendo el mismo Señor Jesús quien habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Les pregunto, ¿quién da al Hijo? Dios Padre. Dios Espíritu no lo está dando, pero más adelante veremos cómo Él también actúa en el plan de redención. Dios Padre muestra su amor por pecadores dando a su Hijo unigénito. Si bien es cierto que Jesús no fue forzado a venir a la tierra, sino que contribuyó con su propia voluntad a la voluntad de su Padre. Entonces vemos cómo ejecutan el plan de redención en armonía. ¿Quién concibió a Jesús en el vientre de María? Veamos Lucas 1, del 34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, refiriéndose a cómo iba a quedar ella encinta si no había tenido intimidad con su marido. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios Padre y Dios Espíritu obran en armonía en la concepción de Jesús. Jesús no se autoconcibió, entonces queda demostrado que en ocasiones realizan diferentes roles. ¿Vale? Todo lo dicho hasta ahora, hermanos, es en relación a los hijos de Dios. Lo que hemos visto es en relación al versículo 7 exclusivamente. Podemos notar eso, ¿verdad? Jesús envió al Espíritu Santo y Él hizo y hace de consolador a los discípulos, a los hijos de Dios. Esa es una promesa para los hijos de Dios. Y resalto que es para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque podría decir Jesús que va a enviar al Consolador a alguien que no es su hijo, a alguien que no ha creído en Él, a alguien que no se autopercibe como pecador, a alguien que no ve necesario el sacrificio de Cristo en la cruz, a alguien que rechaza la misericordia de Dios. No, hermanos, esa promesa no es para ellos. Pero ¿sabes algo? Si tú no eres hijo de Dios, yo no conozco tu corazón y yo no he venido a juzgarte ni te señalo. El Señor no me manda a hacer eso. Déjame decirte algo. De la misma manera que Él tuvo misericordia de mí y de muchos de ustedes aquí y se mostró como mi Salvador, hoy puede ser el tuyo. Los 3 siguientes versículos son exclusivamente para quienes no han creído en Cristo. Por eso quería empezar con esa introducción y hacer esa diferencia. En relación con los incrédulos,
a Jesús también les importó a ellos. Jesús envió al Espíritu Santo a ellos para convencerlos, para redarguirlos, para hacerles entender que ellos son pecadores y están condenados, que si ellos no creen en Cristo, la ira de Dios permanece sobre ellos. Y hoy, amigo o amiga, quiero que sepas de que el Espíritu Santo te quiere convencer, si no eres hijo de Dios. Y presta atención que no es cualquier persona la que te quiere convencer. El que te quiere convencer no es un mentiroso, no es un timador. El que te quiere convencer es Dios mismo. Y te quiere convencer de lo más importante de lo que tú puedes ser convencido en toda tu vida. Lo más importante, si no lo único. Y Él te convencerá mostrándote su justicia, pero también créeme, también quiere convencerte mostrándote su amor. Dios es justo, absolutamente cierto, y Dios también es amor, absolutamente cierto. Él viene tratando y convenciendo a hombres pecadores desde antes que tú y yo estemos en este mundo. Él convence a infractores de su ley. Jesucristo vino por los enfermos, no por sanos. Él vino a buscar a pecadores, no a justos. Y he repetido la palabra convencer muchas veces porque Jesús menciona este verbo refiriéndose a la acción que haría el Espíritu Santo para con el mundo, o sea, los incrédulos, los que no conocen la obra de Cristo. Convencer. Entonces tal vez tú te preguntarás, ¿de qué me quiere convencer el Espíritu Santo? ¿Para qué me quiere convencer el Espíritu Santo? ¿Con qué finalidad me quiere convencer el Espíritu Santo? Mira, si Dios te quiere convencer de algo, presta atención. Si Dios te quiere convencer de algo, eso es de vital importancia. Y si Él te quiere convencer de algo, es porque es realmente necesario. Lo que quiero hacer es dar respuestas a esas preguntas bíblicamente. Ahora veamos el versículo 8, por favor, de Juan capítulo 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta que esto es en relación con el mundo? Jesús también vino al mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como dice el primer capítulo de Juan. Pero el ministerio de Jesús fue exclusivamente en la tierra de los judíos. Eso no significa que lo que hizo Jesús es exclusivamente para ellos, sino que también se aplica a todo el mundo. Pero Jesús caminó en la tierra de los judíos. Eso es lo que quiero decir. Jesús no fue, por ejemplo, a Egipto a hacer ministerio. Él no fue a Grecia a hacer ministerio. Jesús también convenció a muchos del pecado de incredulidad. Por ejemplo, uno de ellos fue Nicodemo. Además les pregunto, ¿acaso no tuvo que convencer también a sus discípulos de que creyeran en que Él es el Cristo? Pedro se lo dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora en nuestros tiempos, ya habiendo ascendido Jesús, el Espíritu Santo toma de lo que Él hizo y lo usa para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo te quiere convencer de que si tú no has creído en Cristo, estás cometiendo el pecado más grande de toda tu vida. Pero ¿por qué debes creer en Cristo? ¿Y qué debes creer de Cristo? Niño, joven o adulto, quien quiera que tú seas, quiero empezar por aquí, porque la misma Biblia empieza por aquí, por la creación. Tal vez en alguna ocasión te lo hayas preguntado, o tal vez te lo hayan explicado en la escuela, o en la universidad, o en alguna conversación entre amigos, sobre el origen de este mundo. Y estoy 100% seguro que siempre han obviado al Creador. Pero déjame decirte que este mundo tiene un Creador. No es producto de la nada. No es producto de la casualidad o de la suma del tiempo, del azar y de las reacciones físico-químicas que puedan haber. No, amigo. Este mundo tiene un dueño, un Creador, y ese es Dios. Y no te lo he tenido que decir yo para que te enteres.
El mismo Dios dice que cada uno de nosotros viendo la creación sabemos de la presencia del Creador. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú ves el mundo, tú ves las cosas hechas y entiendes que Dios las hizo. Tú no necesitas argumentos científicos, filosóficos, para saber que hay un Dios. Y tal vez algunos no estén de acuerdo con lo que digo, porque muchos apelan a la apologética para hacer entender a la gente que hay un Dios. Pero el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, dice que tú viendo la creación sabes que hay un Dios. Otra cosa es que lo niegues y endurezcas tu corazón. Si la apologética y la argumentación para saber que hay un Dios fuera necesaria, el Espíritu inspirando a Pablo hubiera dicho que esto es necesario, pero no es así. Por el contrario, esto a veces puede traer más confusión y solamente alimentar el morbo de la mente de los hombres. Este mundo fue concebido en la mente de Dios y tiene una razón de ser: darle la gloria a Dios. Y de la misma manera que Dios ha creado este mundo, Dios ha creado todo lo que en Él existe, y su creación por excelencia somos nosotros los seres humanos. Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Seres a su imagen y semejanza, semejantes moralmente a Dios, semejantes al ser libres en tomar decisiones, no semejantes en el sentido de que Dios tiene forma humana. Él es espíritu, Él trasciende el espacio y el tiempo. Él está fuera de ello y en ello a la vez, porque es omnipresente. Lo creas o no. Dios no se va a poner a discutir contigo sobre si tú crees que Él es el creador o no. Tú eres criatura. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? Hoy mismo, mientras nosotros estamos aquí, en este lugar, a esta hora, millones de personas que afirmaron ser ateas en sus vidas están muriendo y se están dando cuenta de una manera como antes nunca lo habían visto, de que hay un creador y ya es tarde. Así que, amigo, primer punto, hay un creador. Pero ese conocimiento no nos basta para conocer el carácter de Dios. Por eso Dios no solo inspiró Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que continúa hasta el Apocalipsis, mostrándose. Dios quiere que sepas que Él es santo y justo, principalmente en cuanto a su carácter, en cuanto a su personalidad. Dios quiere que sepas que de la misma manera que ha dado leyes físicas a la naturaleza para que ésta se desarrolle día a día, Él ha dado leyes morales al ser humano para que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios es santo y justo y lo refleja en su ley misma, en sus mandamientos. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No podría ser de otra forma. La ley es el reflejo del Dios santo. ¿Qué quiero decir con que Dios es santo? Que Dios no tiene comunión con el pecado. Él no convive con el pecado. Pero ahora, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, el quebrantar la ley. Déjame decirte cuál es esta ley, cuáles son estos mandamientos. En primer lugar, esta ley divina y santa es motivo de burla hoy en día. He escuchado muchos comentarios burlones acerca de los 10 mandamientos. Pero amigo o amiga, el que la gente se ría o se burle de los mandamientos de Dios no la invalida, para nada. La ley sigue siendo santa, justa y buena. Déjame decirte 2 o 3 puntos acerca de esta ley. El primero de ellos es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es un punto de la ley en referencia para con Dios. Ahora mira algunos en referencia para con tu prójimo, con tu igual, con una persona como tú. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás y no cometerás adulterio. Déjame preguntarte algo. ¿Has tomado tú el nombre de Dios en vano? Lo más probable es que sí. ¿Has adulterado? Te lo aseguro que sí. Presten atención a lo que dice Jesús en Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Jesús va a desarrollar la ley, la va a ampliar, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Los judíos y hoy en día también personas alrededor del mundo piensan que adulterar es engañar a su mujer con otra mujer o engañar a su marido con otro hombre. Y en parte es cierto. Pero miren cómo Jesús les desarrolla la ley, la lleva más allá, la amplía. Pero yo os digo, yo les enseño, les explicaré más sobre aquella ley. Que adulterar es mucho más que eso. Siendo tú soltero o soltera, casado o casada y deseas a un hombre o a una mujer, ya has adulterado en tu corazón. El pecado es mucho más profundo de lo que pensamos. Se concibe en el pensamiento y en el alma del hombre, en su corazón. Adulterar, además de tener intimidad con otra persona que no sea tu esposo o esposa, es codiciar a otra persona. Miren otro punto de la ley. No matarás. Probablemente ninguno de nosotros aquí haya matado a un hombre con un arma, ni con nuestras manos. Pero miren qué dice Jesús al respecto, para darnos cuenta de lo grave que es el pecado y cómo va más allá de lo que nosotros concebimos o a veces ni concebimos. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, nuevamente Jesús la va a ampliar, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras traducciones dice cualquiera que se encolerice, que le tenga ira a su hermano. Si tú has tenido ira contra tu prójimo, es para el Señor Jesús como si lo hubieras matado. Está al mismo nivel. Y déjame decirte algo más. El solo quebrantar la ley en un punto implica que la has quebrantado en todos los puntos. Santiago 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, Dios, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Hemos llegado a la misma conclusión que llega el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todo ser humano en esta tierra. Todo ser humano en esta tierra ha infringido la ley de Dios. Por lo tanto, es un pecador. ¿Y sabes qué dice Dios con respecto a los pecadores? Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Amigo, amiga, tú y yo hemos pecado. Y nuestra alma, que somos nosotros mismos, eso es nuestra alma, nuestro yo, está condenada a la muerte, a la separación eterna de Dios, a la condenación eterna, al infierno. Entonces, si has seguido tú toda la secuencia que se ha ido desarrollando, deberías de preguntarte, ¿qué puedo hacer para no ser condenado por Dios? ¿Qué puedo hacer para no ser condenado por Dios? Tú, en términos de que si puedes hacer alguna obra o empezar a cambiar tu vida, o ya no querer pecar más, o tratar de no pecar más,
déjame decirte, no vas a hacer nada. Si el Espíritu Santo te ha convencido hasta aquí de que tú eres un pecador, un infractor de la ley del Santo Dios, que te has revelado como criatura ante tu Creador, déjame decirte que te ha mostrado tu condición ante Dios, pero también trae la solución de parte de Dios hacia ti. Dios manda a que tú te arrepientas. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere decir arrepentirse? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Reconocerse pecador ante Dios. Estar convencido. ¿Recuerdan lo de la palabra convencer? Decir, Señor, yo soy un pecador. En mí mora el mal. Yo no puedo hacer el bien plenamente. Amigo o amiga, tú no puedes cumplir la ley de Dios, ni lo intentes. Reconócete pecador. Lamentablemente pecarás toda tu vida. Amigo, si tú no te reconoces de esa manera, probablemente dejes esperanzas en tu propio esfuerzo. Y eso no cuenta para Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todo lo bueno que tú intentes para calmar la ira de Dios es inmundicia, apesta para Dios. ¿Ya te diste cuenta que no hay solución en ti? Que si por ti fuera no tendrías esperanzas. Pero aquí entra la gran persona de Jesucristo. Escuchen atentamente Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La qué? La gracia y la verdad. Con Jesucristo viene la gracia, con Jesucristo viene el favor de Dios. Dios quiere reconciliarte con Él. Dios quiere hacerte su hijo. Pero Dios no puede perdonarte sin pasar por alto todos tus pecados. Lo que tú mereces es condenación. Pero a pesar de ello, Dios aún te ama y quiere hacerte su hijo. Dios no desea la muerte del pecador. Ezequiel 33:11. Diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Por nuestros esfuerzos no podemos volvernos a Él y tenerlo como Padre. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Si Él no lo hubiera hecho, no habría esperanzas. Solamente nos quedaría esperar la condenación eterna. Para que personas como nosotros seamos salvos de la ira de Dios, Dios tuvo que derramar su ira sobre alguien que pueda pagar la condenación que tú te merecías. La ira de Dios no puede quedarse contenida. O es derramada sobre ti, o alguien paga el precio por ti. ¿Sabes quién fue ese alguien? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué tuvo que ser Jesús? Porque Él, al nunca haber pecado, al haber cumplido la ley de Dios toda su vida, entonces Él pudo ofrecerse como tu sustituto. La ira de Dios ha sido derramada sobre Jesús, que ha sido inocente, pero Él se ofreció como sacrificio, el único que podía representarnos ante Dios como santo y justo, y mirar a su Padre y decirle, yo nunca he pecado, yo me ofrezco en sacrificio para salvar a ellos. Él es el único que podía mirar de frente a Dios. Cuando Jesús murió en esta cruz, todos tus pecados fueron cargados sobre Él. Si tú crees con fe, con todo tu corazón, que Él murió por todos los pecados de toda tu vida, tú eres salvo. Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo o amiga, si tú te condenas, es por no creer que Cristo murió por tus pecados. Si tú te condenas, no es porque Dios haya querido condenarte sin que sepas el Evangelio de salvación. Hoy lo has escuchado. Si tú te condenas, es por la dureza de tu corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar. Tu condición por pecar ante Dios, pero también la solución que Dios ha proveído para ti en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. De eso es lo que el Espíritu Santo quiere convencer hoy al mundo entero y lo está haciendo. El Espíritu Santo convence al mundo de que creyendo con fe en que Cristo murió por tus pecados, eres salvo. Esa es, hermano, la obra del Espíritu, siempre ligada al sacrificio de Cristo, a su vida, a su resurrección. No nos salgamos de ese cuadro. El Espíritu Santo te convence de que si tú te arrepientes, te reconoces pecador y crees con fe en el Señor Jesucristo, de que Él murió por todos tus pecados, por todas tus deudas, tú eres salvo. Creo que he explicado lo que es el arrepentimiento y creer con fe en el Señor Jesucristo. La decisión es tuya. Conoces tu condición como hombre, conoces el carácter del Dios santo y justo, conoces lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todas tus infracciones, por todos tus pecados, han sido pagados, han sido cargados sobre Él. Tú decides creer.